Marcos capítulo 1, hermanos. Hoy vamos a tener varios episodios en la palabra del Señor, del versículo 21 al 45. Quisiera que lo leyéramos todo al comienzo para que agarremos bien el pasaje de las Escrituras. Marcos capítulo 1, versículos 21 hasta el 45. Dice así la palabra del Señor. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Versículo 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón, sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Amado Señor, esta es tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Padre, queremos que tú ministres a nuestras vidas. Deseamos, Señor, te pedimos, rogamos que tú seas el que hable a nosotros, Señor. Que tú ministres a cada necesidad, Señor, a cada tribulación, cada preocupación, cada situación, Señor, sabiendo que la autoridad es tuya, Jesús. Tú eres el que tiene la autoridad. Señor, tú eres el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a descansar en ti, a seguir tu ejemplo, el ejemplo que nos has dejado a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias por mantenerse de pie. Tuvimos una sección ya larga que leer en esta mañana y hoy en día vamos a tener un mensaje resumido de 30 minutos. Espero en Dios que Él me pueda ayudar a hacer eso. Pero quisiera llevarlos a través de un bosquejo que es el siguiente.
Vamos a ver primeramente cómo Jesús está sobre la enseñanza y está sobre los demonios. También vamos a ver cómo Jesús está sobre la enfermedad. Y también vamos a ver las prioridades, vamos a ver unos ejemplos de Jesús, las prioridades de Jesús que nos muestra en este pasaje, en esos pasajes que leímos. Hoy en día, hermanos, hay personas que siguen a Jesús por lo que Jesús puede proveer. Y sabemos que Jesús puede proveer muchas cosas, puesto si Él creó los cielos y la tierra, no hay nada imposible para Él. Y porque no hay nada imposible para Él, Él nos puede dar mucho, nos puede dar muchas cosas. No hay límites para el Señor. Pero hay personas que solamente siguen a Jesús por lo que puede proveer. En el instante que no miran un beneficio económico, por ejemplo, después cuando ya no miran un beneficio de salud u otro, dejan de seguir a Jesús algunas personas. Hay personas que rechazan a Jesús por no contestar sus peticiones o declaraciones. Personas que se dan por vencidos, que dicen, he estado pidiéndole al Señor tantas veces, día y noche, repetidamente, que Él conteste mi petición y no me escucha. No atiende a mi clamor. Personas podrán pensar y de repente se desaniman y ya no quieren seguir a Jesús. Hay personas que se llamaban pastores, que han dejado el cristianismo porque se han rendido, porque han sido engañados, porque nunca fueron parte del redil. Solamente se paraban domingo tras domingo a enseñar la Escritura, pero en realidad nunca fueron parte. Hay cristianos así también, que de repente se profesaban ser cristianos y decían que eran cristianos de muchos años, pero que al final se descubrió y quedó evidente que nunca fueron parte de la familia de Dios. Nos quedamos preguntándonos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que antes predicaban la palabra? ¿Por qué es que antes seguían a Jesús, creían a Jesús, profesaban su nombre y al final se quedaron a un lado? Este día, hermanos, veremos diferentes escenarios en este pasaje que hemos leído que nos ayudarán a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué autoridad tiene Jesús? ¿Cuál es su autoridad? ¿Es digno Jesús que le sigamos y le obedezcamos? ¿Por qué Jesús no permitía a los demonios profesar quién era Él? ¿Por qué Jesús les decía a las personas que sanaba que no dijeran nada, que se quedaran callados? ¿Por qué? Y finalmente nos ayudará a contestar la pregunta, ¿cuál es el ejemplo de Jesús que debo seguir? Vamos a ver el primer punto, hermanos. Jesús está sobre la enseñanza y sobre los demonios. Y el pasaje que leímos, Marcos 1, 21 al 28, nos dice que enseguida entraron a Capernaum y era en el día de reposo. Este era un día sábado, el día sábado de la semana entraron a esta ciudad. Y enseguida después de entrar a esta ciudad, entraron a la sinagoga, y en la sinagoga comenzó a enseñar Jesús. Él no comenzó a enseñar ahí en una esquinita a un lado o a la puerta. Él comenzó a enseñar en público, dentro de la sinagoga. Los que enseñaban, hermanos, en ese tiempo no tenían que ser un escriba. Tampoco tenía que ser como alguien que supiera la palabra, un religioso. No tenían que ser escribas ni sacerdotes. Después de que se leía la palabra en público, se escogía y se le podía pedir a una persona que pasara al frente y que explicara la palabra, que enseñara la palabra. Y en este día Jesucristo se le pidió que pasara y enseñara la palabra. Se podía escoger a un laico que enseñara sobre el pasaje. Y muchas personas lo miraron y dijeron, posiblemente, ¿verdad? Dijeron, esta persona ni siquiera lo hemos visto antes. Esta persona no es un sacerdote, no es un escriba, pero era el Hijo de Dios que pasó al frente y enseñó. Y porque era el Hijo del Dios, cuando Él enseñó, hermanos, sucede algo que no había sucedido antes. La gente quedó asombrada, quedó admirada por la enseñanza de este Jesucristo.
Se admiraron porque Jesús no enseñaba, dice la Escritura, como enseñaban los escribas, los que eran los maestros de la ley. Si alguien conocía la Escritura, eran los escribas. Si alguien sabía enseñar las Escrituras, debían de ser los escribas. Pero Él enseñaba con autoridad. Él enseñaba no de la manera como enseñaban los escribas, y la gente se empezó a admirar. Ellos, los escribas, estudiaban las Escrituras. Ellos eran los comentaristas de las Escrituras. Es por eso, hermanos, hoy en día que cuando vemos diferentes versiones, si usted va, por ejemplo, no vaya ahorita, vaya a Romanos capítulo 8, vea el primer versículo. Algunas versiones va a tener ese versículo el doble de largo que otros. Ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y ahí termina muchas de las versiones, las que son, a mi ver, más confiables. Pero otras versiones, como la Reina Valera, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo así, estoy parafraseando. Es porque se cree que los escribas que comentaban también las Escrituras agregaban notas en las Escrituras para agregar una explicación de lo que el versículo estaba diciendo. Entonces, en el momento cuando esas escrituras se copiaban y se hacían más copias de los manuscritos, de repente esas notas de los escribas venían a ser parte de la escritura. Es por eso que nosotros queremos ver siempre los manuscritos más antiguos que se acercan al autor original, los cuales deben y son más confiables. Estos eran comentaristas, pero ellos no tenían la autoridad del Hijo de Dios. No tenían la autoridad que el Hijo de Dios tenía. Mateo 23, 2 al 4 dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Una persona que dice pero que no hace, no tiene autoridad de la Escritura. Dice Jesucristo en Mateo 23, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los escribas eran diferentes, pero llegó Jesús ese día. Enseguida que entró a Capernaum, entró a la sinagoga y empezó a enseñar el Hijo de Dios a las diferentes personas que estaban en esa sinagoga. Y les enseñaba con autoridad. Hermanos, cuando la palabra del Señor se enseña de parte de Jesucristo, de parte de Dios, es una palabra que tiene autoridad. Es por eso que Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesucristo predicaba en esa mañana, hermanos, Él hablaba con esa misma autoridad con que Él creó los cielos y la tierra. Él hablaba con esa misma autoridad, y las palabras de Él eran palabras confiables, palabras que vinieron a ser parte de la Escritura, porque es palabra de Dios. Hermanos, los demonios saben quién es Jesús, y saben que Jesús es Señor Dios. Es por eso por lo que uno que estaba sentado en la sinagoga, dice la Escritura, tenía un espíritu inmundo, y este espíritu que estaba dentro de esta persona no se pudo resistir a la autoridad de Jesús. Ese día fue diferente, hermanos. Este hombre probablemente había visitado esa sinagoga en otras ocasiones. Probablemente esa persona era una persona que regularmente asistía todos los sábados a la sinagoga a escuchar las escrituras y la enseñanza. Este hombre probablemente había estado allá antes, pero este demonio este día no pudo resistir la enseñanza de Jesucristo. Y dice él en el versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret?
Y yo me imagino que como dice la Escritura, me imagino a este hombre gritando: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, le dice el demonio, el Santo de Dios. Y en ese momento dice el versículo 25, Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Hermanos, los demonios saben más que muchos que dicen tener fe quién es Jesús. Ellos saben. Ellos conocen la Escritura. Ellos incluso tienen buena teología, porque conocen las Escrituras. Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios. Jesús manda a callarlos y ellos le obedecen. Esos espíritus inmundos obedecen a Jesús porque Jesús tiene autoridad. Hermanos, ¿y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué es que este Jesucristo manda a callarlos? ¿Que no había venido Él a revelarse al mundo? ¿No había venido Él para que la gente supiera que Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué es que este Jesucristo manda a estos demonios, esos espíritus inmundos a callarse? Hermanos, Jesús no acepta, esta es la respuesta. Jesús no acepta testimonio de demonios que exclaman quién es Él, pero no están dispuestos a someterse a su autoridad. Él no acepta eso, por eso los manda a callar. Las personas, hermanos, quedaron asombradas porque los demonios le obedecían y pensaron que era una enseñanza nueva lo que estaba Jesucristo revelando. Estas personas, hermanos, que estaban presentes no eran extraños, no eran inocentes a los exorcismos que los religiosos hacían en ese entonces. Pero Jesucristo, solamente con decirles a estas personas, a esos espíritus inmundos, salían los espíritus inmundos. Obedecían a Jesús. Jesús solamente decía la palabra y dijo la palabra y el hombre fue libre de ese espíritu inmundo, y la fama de Jesucristo se seguía extendiendo por toda la región. Jesús tiene autoridad, está sobre la enseñanza, y Jesús está sobre los demonios, tiene la autoridad sobre los demonios. Jesús, hermanos, también está sobre la enfermedad. Jesús está sobre la enfermedad. Versículo 29 dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón, estaba en cama con fiebre. Y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Entonces dice que interesantemente a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se amontonaba a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. O sea, estamos hablando del mismo sábado. Cuando salieron de la sinagoga, ese mismo día de reposo, el sábado, van a casa de Simón y Andrés. Simón es Pedro, a casa de Pedro y de Andrés. Encuentran a la suegra de Pedro que estaba con fiebre y le dijeron que estaba enferma a Jesús. Pedro estaba casado, obviamente, porque tenía una suegra. De acuerdo con los mandamientos de hombres impuestos por los líderes religiosos que la gente judía debía de seguir, Jesucristo no debió de haber hecho lo que hizo a continuación. Él tenía que guardar ese día de reposo. Pero Él hizo lo siguiente: toma a la suegra de Pedro de la mano, la levanta, me imagino jalándola para que se levantara, se pusiera de pie, y en ese momento la suegra queda sana de esa enfermedad. Y nos dice la Escritura que
al instante ella misma le servía. Lucas dice, este mismo relato dice que tenía una fiebre muy alta. Lucas era médico y tenía una fiebre muy alta la suegra de Pedro, pero el Señor en ese mismo momento la sanó. Dios puede sanarte en este momento. Si estás pasando por una enfermedad física, Él puede hacerlo. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer y por los siglos seguirá siendo el mismo. Y puede sanar. Puede sanar. A veces le pedimos al Señor y nos desanimamos porque no contesta en el momento que queremos que conteste, de la manera que queremos que conteste. Y nos desanimamos. Pero si creemos que Jesús es un Jesús que tiene autoridad sobre nosotros, que tiene una autoridad sobre la enfermedad, debemos de someternos a su autoridad y esperar en su tiempo. No desanimarnos, sino seguir clamándole a Él, que Él contestará. Él va a contestar. A la puesta del sol, dice la Escritura, o sea, el mismo sábado. Se recuerda que para los judíos el día de reposo era desde el viernes oscureciendo hasta que oscurecía el sábado. Entonces, en el momento cuando termina el día de reposo, nos dice la Escritura que cuando oscurece, cuando se pone el sol, en lugar de que todo se quedara quieto, en lugar de que las multitudes se quedaran en sus casas a descansar, puesto ya se había oscurecido, hay una revolución en ese lugar. La gente, habiendo obedecido el día de reposo, que tenían que guardar reposo, al ver que el día de reposo se terminaba, salieron de sus casas. Y dice la Escritura que traían muchos enfermos a Jesús. Toda la ciudad se amontonó en la casa de Pedro. Imagínese usted esa revolución. Muchos buscaban a Jesús, hermanos, para que lo sanaran. Lamentablemente, muchos buscaban a Jesús por interés, porque quería que lo sanara. Y en su misericordia Él sanó a muchos. Incluso dice las Escrituras que liberó a muchos de espíritus inmundos que había dentro de ellos. Pero Marcos, hermanos, hablando de enfermedad y cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, Marcos menciona a un enfermo en ese pasaje que leímos, pero lo menciona de una manera muy diferente. Vayan conmigo al versículo 40. Dice que un leproso vino a Jesús. Y no vino a Jesús nada más, sino que rogaba a Jesús. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, dice la Escritura, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. El leproso dijo: si quieres, puedes. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Él reconoció la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Él sabía que Jesús tenía la autoridad para dejarlo limpio en ese momento. Hermanos, esto no era un clamor de una persona que tenía un dolor de cabeza. Esto no era un clamor de una persona que tenía un simple malestar estomacal. Esto era un clamor de una persona que había estado aislado de la sociedad. Había estado sin el derecho de poder entrar y acercarse a la ciudad y entrar a la ciudad y poder convivir con las personas. Sin poder tocar a otras personas, tener confraternidad y compañerismo con otras personas. Este hombre estaba aislado, estaba exiliado, no podía entrar. No podía ni siquiera acercarse a Jesús. No debía. La ley lo prohibía, la ley lo tachaba como una persona ceremonialmente impuro, y toda aquella persona que lo tocara a esta persona también sería ceremonialmente impuro, declarado ceremonialmente impuro. Esto no era un clamor de cualquier persona con un simple o leve dolor. Esta persona tenía una carga no solamente física, sino interna también. Y él por eso se arrodilla. Y esta necesidad causó que
su corazón fuese movido a reconocer la autoridad que Jesús tenía sobre su enfermedad. Si él reconoció la autoridad. Hermano, la lepra era una enfermedad crónica. Era una enfermedad contagiosa. Que cuando miraban a un leproso venir, ellos tenían que anunciarse para que la gente se alejara de ellos. Era una enfermedad que dañaba los nervios y causaba mucho, pero mucho dolor. Causaba lesiones y llagas en la piel. Debilitaba los brazos y las manos. Incluso dejaba a las personas deshabilitadas. Algunas personas sin poder caminar, otras personas sin poder tener movimiento de sus brazos. No había cura en ese entonces para los leprosos. Y como ya dijimos, hermanos, ellos estaban ceremonialmente impuros. Eso se consideraba algo ceremonialmente impuro, religiosamente impuro. No te podías arrimar, no nada más porque había un poquito de resistencia o porque estaban temerosa la gente de que se pudieran contagiar. Simplemente la ley los declaraba impuros. Pero el leproso expresó fe en Jesús. Como el centurión, ¿se recuerda el centurión? En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, nos habla de este centurión que al entrar Jesús en Capernaum, la misma ciudad, Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, ¿cómo le responde? El centurión le respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, dijo el centurión, yo también soy hombre. Era un soldado, hermanos. Era un líder soldado que estaba a cargo de otros 100 soldados. Por eso dice él esto. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Le dijo a Jesús: solamente di la palabra. No tienes ni que ir. Aparte que no soy digno que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es por eso, hermanos, que Jesucristo, al oír esto, dice el versículo 10, se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Jesucristo dijo esto 2 veces. Y lo dijo de 2 personas que no eran judíos. En ese centurión y aquella mujer que vino para pedirle sobre su hija. Que Jesús, de repente, cuando uno lo lee esa escritura, dice uno: Jesucristo fue un poquito brusco con esa persona. Que le dijo: he venido a la casa de Israel, no es lícito que yo le dé de comer el pan de la mesa a los perrillos. Y esta mujer no se desanima, hermanos, sino que le dice al Señor Jesús: pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Hermano, no te rindas. Si hay una petición que tú estás constantemente pidiéndole al Señor, no te rindas. Que el Señor honrará tu fe. Honrará la fe que así como la honró de este centurión, como la honró de la mujer sirofenicia, que no dejó que eso la desanimara, sino que le siguió insistiendo. Tú sigues insistiéndole al Señor Jesucristo que Él honrará tu fe. Él honrará tu súplica. Jesucristo fue movido a compasión y tocó al leproso, hermanos. Algo que no tenía que haber hecho ninguna persona. Pero el Señor Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad. Lo tocó, hermano. Jesús es un Salvador que es amoroso y compasivo. Él pudo haber dicho la palabra solamente, no tenía que tocar a este leproso. Pero Él toca al leproso y dijo: quiero, sé limpio. Aun cuando hemos visto la autoridad de Jesús,
sobre los demonios y la enfermedad. Jesús no había venido a sanar espiritualmente, físicamente a las personas. Esa no era la prioridad de Jesús. Jesucristo no había venido para llegar con un ejército como los judíos pensaban que venía. Él había venido a predicar. ¿Se recuerda lo que hemos visto en las semanas pasadas, Marcos 1:14? Que Él había venido predicando que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado. Esa era la razón por la cual había venido Jesucristo. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y para cumplir la voluntad de su Padre, Él, hermanos, imagínense nada más, Jesucristo necesitaba la comunión con su Padre. Vayamos al versículo 35. Vemos cómo Jesús necesita comunión con su Padre. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús le respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Jesús, hermanos, dependía de la comunión con su Padre para llevar a cabo la misión que su Padre le había encomendado. Aún, hermanos, cuando Él era completamente Dios, o podemos decir verdaderamente Dios, completamente Dios, verdaderamente hombre, completamente hombre, o algunos dicen 100% Dios y 100% hombre, aún cuando Él era verdaderamente Dios, en su humanidad, que era verdaderamente hombre, hermanos, Él no era un superhombre. Él era un hombre con necesidades, que se cansaba, sudaba, seguramente olía a veces con el sudor, que después de un día arduo de trabajo, con el sol abrasador y el sudor, Él era un hombre completamente. Él vino a habitar un cuerpo humano completamente. Pero en su humanidad, Él necesitaba la comunión con su Padre. Y era verdaderamente Dios. Se levantó muy de mañana, hermanos. Dice la Escritura, todavía nos da a entender que estaba todavía oscuro. Todavía estaba oscuro. Y se fue a solas a orar. El Dios verdadero se fue a orar. Tuvo que ir a orar. Si Jesús necesitaba orar, hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe por qué Él se levantaba a orar? Porque el deseo de su corazón era tener comunión con su Padre. Él tenía días ocupados, hermanos. La gente no lo dejaba en paz. Apenas comenzaba su ministerio y ya la gente se amontonaba en las casas donde sabía que Él estaba. Él tenía que levantarse antes que las demás personas para ir a dedicar un tiempo a orar. Nosotros tenemos días ocupados. Tenemos días que tenemos una agenda muy, pero muy ocupada y es necesario que nos levantemos temprano para orar. Ese es el deseo de nuestro corazón. Seguir el ejemplo de Jesucristo y poner como prioridad la comunión con nuestro Padre Celestial. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos someter este cuerpo, golpear este cuerpo. Este cuerpo quiere dormir. Necesitamos levantarlo. Necesitamos buscar la comunión con nuestro Padre, hermanos. Pareciera que esto, hermanos, era un hábito del Maestro. Los discípulos supieron dónde encontraron, porque dice que salieron a buscar a Jesús. Él se levantó muy de mañana, a todos los dejó dormidos, pero ellos sabían dónde estaba Jesucristo. Le dijeron que todos lo buscaban. Fueron y le dijeron: todos te buscan. Era temprano en la mañana y ya la gente estaba buscando a Jesucristo. Por eso Él no se regresó a la gente, hermanos. Imagínense usted, Jesucristo te busca, toda la gente te busca. Lo natural, usted pensaría, es que Jesucristo pues se fue para atrás a la casa a atender a la gente que estaba buscando. Pero Él no se fue. Él no regresó a esas personas
que solamente lo buscaban por interés y no por la predicación que Él venía a dar, la enseñanza que Él venía a dar. Él se fue a hacer lo que había venido a hacer. Él se fue a predicar. Hermanos, a los demonios no les permitía hablar porque Él no aceptaba proclamación de los demonios. A las personas les daba orden de no decir nada para que la gente no lo buscara por interés en los milagros. Por eso es que Jesucristo le decía severamente: calla, no digas nada a nadie. Al leproso le dijo lo mismo. Entonces Jesús le despidió enseguida amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. El leproso, el que había sido leproso, no le hizo caso a Jesucristo, sino salió y inmediatamente empezó a proclamarlo y a divulgar el hecho, y a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a Él de todas partes. Este leproso había sido el que había estado aislado y Jesús lo hizo libre y él pudo entrar a la ciudad. Ahora Jesucristo se tuvo que quedar en las afueras de las ciudades, en los lugares despoblados. Jesús hizo tantos milagros en Capernaum, hermano, pero la gente solamente venía a Él por el interés. Que nosotros, hermanos, no seamos así. Que nosotros busquemos a Dios por quien Él es, no por lo que nos puede dar. ¿De qué le sirvió que hiciera tanto milagro Jesucristo en ese lugar? Sí, gente fue libertada de demonios. Sí, personas fueron sanas. Ya no sufrieron más con la lepra, con cualquier otra enfermedad. Hubo muchos milagros, pero sirvió de poco. Y eso lo confirmamos en Mateo capítulo 11, hermanos. Versículos 23 y 24 dice, Jesucristo dijo, ¿y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Él hace una pregunta y luego hace una afirmación. ¿Se fija? Vuelvo a leerlo. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevado hasta los cielos? Pero él contesta y dice, hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma. ¿Se recuerda qué es Sodoma? Un lugar que fue destruido por la inmoralidad, el pecado que había en ese lugar. Jesucristo dice, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. ¿De qué sirve que busquemos a Dios, que queramos seguir a Jesucristo solamente por el interés, solamente por lo que nos puede dar? Que eso no esté en nuestro corazón, que nosotros honremos a Dios, que nosotros busquemos estar en comunión con Él, porque Él es Dios. Porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es santo, porque Él es un Dios maravilloso, poderoso. No porque queremos que conteste una petición u otra, aunque Él puede contestar y podemos pedirle las peticiones, pero que esa no sea nuestra prioridad. Por eso el Padre Nuestro está estructurado de la manera como está estructurado. No venimos ante el Padre para pedirle en el nombre de Jesús, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, se reconoce quién es Él. Santificado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoro, Señor, te alabo, porque tú eres Dios, porque no hay otro sobre ti, porque tú eres un Dios de toda autoridad, con todo poder, que está en todo lugar, que todo lo puede. Ya después uno puede pedirle al Señor, pero vengamos al Señor en comunión a Él. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscarle a Él. Buscar su presencia. Es que yo le he pedido mucho y no me dice la respuesta. Sigue buscando.
Sigue leyendo la Escritura, porque en la Escritura encontrarás la respuesta que necesitas. Si tú eres un cristiano, ten cuidado y no comiences a admirar más lo que Jesús te da en lugar de admirarlo a Él. Sabes que te has comenzado a admirar o que has comenzado a admirar más lo que te da cuando el pasar el tiempo en comunión viene con Él, viene a ser algo secundario. Pasa tiempo en comunión con Él, hermanos. Platica con Él. Dile tus necesidades a Él, a Dios. Para que tus decisiones sean verdaderamente en su voluntad y no guiados por deseos pecaminosos, por situaciones pecaminosas. Ve a Él. Si tú no eres cristiano en esta mañana, si solamente eres un admirador de Jesús, hoy es el día que comienzas a seguirle obedientemente. Hoy. No vuelvas a cometer los errores que cometieron los judíos en aquel entonces. Ellos esperaban que un Mesías llegara, que el ungido, el enviado de Dios llegara para liberarlos. Se imaginaban a un Mesías en un caballo, uno de esos caballos potentes, juntamente con un ejército bien armado para venirse a enfrentar a los romanos. Ellos esperaban a un Mesías así, para que los liberara del yugo. Los romanos gobernaban, les imponían impuestos, les imponían reglas y leyes. Ellos estaban cansados de los romanos y estaban esperando al Mesías que llegara para que fueran liberados. Pero Jesús llegó, no en un caballo de esos negros así que hasta brillan, ¿verdad? ¿Los ha visto? Con unas patotas así gruesas. Llegó en un burrito. El Creador de los cielos y la tierra llega en un burrito y entra triunfantemente en Jerusalén. No para sentarse en un trono, sino para ser crucificado en una cruz por tus pecados, por mis pecados. No cometas el mismo error que los judíos, esperando a una persona que solamente está ahí para suplir tus intereses. No vuelvas a cometer el mismo error. El Señor vino a predicar. Él vino a predicar no liberación de los romanos. Él vino a predicar liberación de la esclavitud al pecado. Él quiere hacernos libres del dominio de pecado. Para eso Él vino. Él vino para liberarte, para darte vida eterna. Cierren sus ojos, por favor. Inclinen sus rostros. Reflexionemos un momento en lo que su Escritura nos dice en esta mañana. Señor, no hemos venido a ti. O más bien, Señor, no queremos venir a ti por nuestras necesidades. No queremos venir a ti, Señor, por nuestras angustias, por nuestros deseos. No queremos venir a ti, Señor, a causa de nuestros errores y pecados, equivocaciones. Queremos venir a ti, Señor, porque ¿a quién más podemos ir? ¿En quién más podemos encontrar palabras de vida eterna, Señor? Esa palabra, Señor, que sale de tu boca para liberar, para animar, para confrontar, Señor. Queremos venir a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Porque sabemos, Señor, que tú no desprecias a aquel que clama a ti, que se acerca a ti en humillación. Tú eres Dios, Señor.
Tú has sido Dios desde la eternidad pasada y nunca dejarás de ser Dios. Señor, tú no nos necesitas a nosotros. Señor, tú no muriste en la cruz del Calvario porque no podías pensar, no podías aguantarte o no podías imaginarte una eternidad sin nosotros. Tú no nos necesitas, Señor. Tú eres autosuficiente, eres soberano. Tú eres el Dios de toda autoridad. Pero viniste a este mundo. Te humillaste, Señor, haciéndote hombre, naciendo a través de una virgen. Viviste una vida perfecta, Señor. Y diste tu vida en la cruz del Calvario, siendo inocente, Señor. Pusiste a un lado tu autoridad y te sometiste a la cruz. Así lo decidiste tú, Señor. Y por eso venimos a ti, Señor. Porque tú eres Dios de autoridad. Porque sin tener que hacerlo, Señor, te entregaste por nosotros. Te diste en la cruz del Calvario, Señor. El amo se entregó por sus esclavos. El Dios eterno vino a este mundo a servir a su creación. El Creador se arrodilló delante de la creación y lavó los pies. Permítenos, Señor, seguir tu ejemplo. Permítenos, Señor, mirarte a ti, Padre. Solamente a ti, Señor. Que las distracciones de este mundo, Señor, los malos consejos, Señor, las diferentes situaciones que pasen a nuestro alrededor, que no nos desenfoquen de ti, Señor. A ti es a quien merecemos honor, honra, gloria, alabanza, adoración. A ti, Señor, rendimos nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Sea honrado en nosotros, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a actuar, Señor, a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Que podamos, Señor, como tu Hijo Jesucristo, hacer tu voluntad. Que esa sea nuestra prioridad en esta tierra. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Adorarte es obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.